And now, as I told you before, we're going to continue the talks in Spanish. Entonces, ahora le doy la voz al doctor José Gallardo con la segunda plática del día, con el tema Estudios de Asociación Genómica aplicado a rasgos de interés económico en salmón del Atlántico. Adelante, doctor. Thank you. Antti, could you reboot your presentation? Thank you. Okay. Permítanme compartir mi presentación. Y si alguien me confirma si se ve bien la presentación. Se ve bien, sí. Listo. Ok. Pues bien, el título de mi presentación es Estudios de Asociación Genómico aplicado a rasgos de interés económico en salmón del Atlántico. El plan de la conferencia es presentarles muy brevemente qué es lo que hacemos en el Laboratorio de Genética y Genómica Aplicada en la Universidad Católica de Valparaíso, para luego introducir algunos conceptos relevantes de mi conferencia, como son qué significan los estudios de asociación genómico, qué son, para qué se usan, cómo se realizan los estudios de asociación genómico, esas cosas vamos a ver. Hay un concepto asociado a los estudios de asociación genómica que es el concepto de QTL, entonces también vamos a ver ese concepto y vamos a ver por qué es relevante desde el punto de vista del manejo productivo. Luego les voy a contar un poquito cómo podemos determinar cuál es el genotipo de nuestros animales para finalmente darles alguna idea o referencia de cómo utilizar estos análisis en el contexto de estudios de caso de salmón del Atlántico, donde hemos investigado con el apoyo de una empresa algunos rasgos de interés económicos como son el sexo, el color o la resistencia a un patógeno bacteriano. Sin más que agregar, les comento un poquito que nuestro laboratorio tiene como énfasis o como principal foco el diseñar e implementar programas de mejora genética de peces en la industria del salmón en Chile. Somos un grupo que está compuesto por 13 PhD, 10 estudiantes de PhD y 3 profesionales, y somos capaces de aplicar todas las tecnologías genómicas, incluyendo algunas que mencionó el profesor Basemagui en su conferencia anterior, en este caso aplicados principalmente al manejo de acuicultura y a la mejora genética de peces. Estamos interesados en un amplio rango de caracteres, algunas de las cuales les voy a comentar hoy día, como son crecimiento, rendimiento, calidad, resistencia a patógenos, inmunidad y estrés. En el laboratorio tenemos acceso a un HPC en el cual hacemos la mayoría de los análisis, y en los últimos 10 años hemos contribuido en términos de transferencia tecnológica a la industria chilena con la selección de peces que han dado origen a más de 180 toneladas de producto cosechado, lo que nos tiene obviamente bastante orgullosos como laboratorio. Pues bien, ahora vamos a la pregunta. ¿Qué son los estudios de asociación genómico y cómo se realizan? Aquí hay una respuesta bastante técnica, pero que resume los 2 o 3 elementos que ustedes deben recordar al final de esta charla. Es un análisis genético estadístico que busca estimar la asociación que existe entre variabilidad en el ADN, que le vamos a llamar luego SNP o SNP, lo vamos a definir en un momento, con la variabilidad que puede existir en el fenotipo en rasgos que sean de interés económico. Esa definición de análisis genético estadístico uno la puede formalizar en una ecuación bastante compleja que se ve acá, que no voy a detallar mucho y que tampoco voy a explicar en mi presentación, pero solamente para que les quede la idea. Tenemos modelos que son bastante complejos que tenemos que implementar para poder hacer las estimaciones de asociación entre estas variantes genéticas que estarían acá a la derecha versus las variables de interés económico que están acá a la izquierda de esta ecuación. Ahora, ¿qué cosa necesito yo o necesita alguna empresa para poder hacer un estudio de asociación genómico? Básicamente necesita 3 cosas. Los animales, obviamente, a los cuales les tiene que sacar una muestra de tejido para obtener su ADN y luego poder caracterizar las variantes genéticas, que marco acá en un cuadradito en verde, donde se leen los distintos genotipos en distintos lugares del genoma, aquí representado con las letras del ADN.
Y finalmente, se necesita también el fenotipo de los animales, aquí representado como el peso de los animales, en este caso salmón del Atlántico, a cosecha, 5 o 6 kilos. Esos son los 3 elementos básicos que uno necesita: el animal, el ADN, para poder caracterizar su información genética, y bueno, obviamente el fenotipo. Ahora, esta información genética en el último tiempo es básicamente polimorfismos que puedan ocurrir en todo el genoma. Eso es lo que uno básicamente analiza. Y el número de marcadores que uno pueda analizar, como decía Antti, para que esto sea un estudio genómico, en general está por sobre 1000, 5000 o más marcadores de forma simultánea. Eso es lo básico que uno necesita. Ahora, ¿cómo uno hace esa prueba genético-estadística? Les voy a dar 2 ejemplos que permiten explicitar lo que uno hace sin entrar a la complejidad de los modelos estadísticos. Una forma de hacer estudios de asociación genómica es aquella que se llama de caso y control. Y en este ejemplo que les voy a plantear acá, a la izquierda tengo animales caso, que son susceptibles a alguna enfermedad bacteriana, y esos asteriscos que se ven ahí son bacterias que están infectando a los peces, versus animales control, que son resistentes a la enfermedad y que por lo tanto pueden liberarse de los patógenos. Entonces, ese sería el fenotipo, una de las partes que necesitamos. Animales susceptibles, animales resistentes al patógeno. Y el segundo componente son los genotipos de los animales. En este caso, aquí hay 2 genotipos, uno para cada animal. Un animal es homocigoto del CC, el otro es heterocigoto del CA. Y si ustedes se fijan en estos animales que son susceptibles, 3 de los nucleótidos son el C y 1 el A, en una proporción 3/4 o 75%. En cambio, en los resistentes, la mayoría de los individuos resistentes, en este ejemplo hipotético, tienen el alelo A. ¿Cómo se llama? No, aquí lo puse al revés, es 5 de 6. 5 de 6 animales son, ¿cómo se llama? Tienen perdón, 1 de 6, pero aquí me equivoqué en el 75, en el 75 es 16. 1 de 6 tienen el alelo C. Entonces, esta es la información fenotípica, esta es la información genética, la proporción de los alelos, y si ustedes ven la figura de la derecha, podemos tener la frecuencia del alelo C en los animales que son susceptibles versus la frecuencia del alelo C en los animales que son resistentes. Esta diferencia en la frecuencia del alelo uno la podría analizar con un típico chi cuadrado y encontrar, obviamente, diferencias significativas en la frecuencia del alelo. Esta es una forma de hacer. Uno concluiría de este pequeño estudio muy sencillo, que no es genómico, es solamente de un marcador, de que el alelo C está asociado con la resistencia y la susceptibilidad. Y eventualmente entonces uno podría seleccionar a los animales que tienen principalmente el alelo A como reproductores para la siguiente generación. Esa es una forma de hacerlo. Hay una segunda forma de hacer GWAS que es muy relacionado con la regresión lineal. Ustedes deben conocer este concepto. En este caso, lo que yo he hecho es acá mostrarles animales con distinto nivel de carga bacteriana. A la derecha en verde animales que tienen poca carga bacteriana, al centro mediana carga bacteriana y a la izquierda animales muy infectados con la bacteria. Y entonces este sería nuestro fenotipo en un gradiente, ya no todo o nada, sino que en un gradiente desde bajo cantidad de patógenos a alta cantidad. Y abajo están los genotipos, nuevamente fenotipo y genotipo. A la derecha, animales con el genotipo homocigoto del A, 0 alelo C, al centro, animales heterocigotos, 1 alelo C, y a la izquierda, animales altamente infectados con 2 alelos C. Si uno toma esta información genética y fenotípica y la lleva a un análisis de regresión como el que se ve a la derecha, donde yo cuento los alelos C y establezco respecto de esos alelos C cuál es el nivel de infección, entonces tengo una correlación y una pendiente que es positiva. Y si la pendiente es positiva, significativamente distinto de 0, entonces yo también concluyo que el alelo C está relacionado a la resistencia. Y lo que yo quiero, ciertamente, son animales que no tengan el alelo C, porque van a tener, en mi evaluación, ¿cierto?, un bajo nivel de infección. Esas son las 2 formas de hacer: estudio de caso, caso control o por regresión. Eso es lo que, de manera muy simple, lo que uno necesita o lo que uno realiza para obtener o hacer un GWAS. Hay un concepto asociado a los estudios GWAS que es el de QTL. Un QTL es algún marcador que hemos analizado anteriormente con esas metodologías, que está asociado de forma significativa con el rasgo. Un QTL es un marcador que está asociado de forma significativa con el rasgo. Pero no debemos olvidar
que los rasgos son la expresión de la genética, y en esa expresión de la genética también el ambiente tiene una influencia. El fenotipo de los animales no es solo genotipo, sino que también es el manejo productivo que ustedes hagan de sus peces, el ambiente en el que los peces crecen. Y por lo tanto, cuando nosotros comparamos animales con un genotipo, por ejemplo el AA, que pudiera ser de alto crecimiento, versus un genotipo AA minúscula que es de bajo crecimiento, en realidad cuando vemos el desempeño de esos animales, lo que vemos es todo un gradiente, donde, como ustedes pueden ver acá en esta imagen, hay animales con genotipo muy bueno, que no se comportan tan bien, y genotipos con animales con un genotipo no tan bueno, que sí se pueden comportar muy bien. Y la variación que exista, bueno, va a depender ciertamente del manejo productivo que uno haga de los animales. Entonces, el concepto importante acá es que podemos identificar marcadores asociados, y a eso les vamos a llamar QTL, pero el QTL no explica todo lo que va a ocurrir en campo. Para eso tenemos que también tener en consideración la información productiva. Ahora bien, una vez que nosotros hacemos nuestro análisis de estudio de asociación genómico para miles de marcadores ahora de forma simultánea, nosotros podemos tener entonces múltiples resultados. Marcadores con un efecto positivo, y entonces vamos a decir que hemos encontrado ahí un QTL con efecto positivo para nuestro rasgo fenotípico, marcadores con un efecto negativo, es decir que esta combinación de alelos disminuye el rasgo, lo hace más susceptible o con menor crecimiento, qué sé yo, y también vamos a tener muchos marcadores sin un efecto sobre el rasgo, y por lo tanto no son QTLs. Eso es todo el rango de resultados que nosotros podríamos tener. Y aquí lo importante es que los animales tienen todos esos marcadores de forma simultánea. Por lo tanto, debemos considerar la suma de todos los marcadores de forma simultánea cuando queramos usar esta información con propósitos de selección, como les va a explicar más rato la profesora María Angélica, que va a hablar específicamente de cómo predecir el genotipo, el valor genético de los animales usando esta información. Pero quédense con esta figura de que hay efectos positivos, negativos, y en algunos casos, obviamente, que no hay efecto. Ahora bien, hemos dicho que para hacer un estudio GWAS necesitamos el fenotipo, eso ustedes lo registran de manera regular en sus pisciculturas o en sus centros de engorda, pero también necesitamos el genotipo. ¿Cómo determinar el genotipo? Es lo que voy a explicar ahora. Hay diferentes metodologías que se usan actualmente. Nosotros hemos utilizado mucho en el laboratorio microarreglos donde en una placa están sembrados las variantes que nosotros queremos investigar, luego colocamos a nuestros animales en esas placas y podemos recuperar, bueno, cuál es la información del genotipo de muchos marcadores distribuidos en el genoma para nuestros animales. Esta es una manera de hacer. Las dos empresas que más que tienen la mayor participación del mercado a nivel mundial son la empresa Illumina, que también quizás ustedes conocen porque trabaja mucho con secuenciadores, y Thermo Fisher, que es otra empresa que produce estos microarreglos. El costo para tener el genotipo de los animales, dependiendo de la tecnología que uno use, puede ir entre 10 o 100 dólares, lo que hoy permite tener resultados de manera bastante confiable, rápida, y obviamente permiten hacer los estudios de asociación genómico. Hay una segunda manera de hacer estudios de asociación, de tener el genotipo, que es por secuenciación, y hay obviamente secuenciadores, esa tecnología ustedes ya la deben conocer, que permiten también obviamente tener la información de los animales. Esa es la forma en que yo determino el genotipo, y entonces ya con eso tengo las dos fuentes de información que yo necesito. Ahora, hay microarreglos que son comerciales, y aquí simplemente les muestro algunos. Si es que ustedes trabajan con salmón del Atlántico, es muy sencillo, ustedes van al proveedor, les piden que quieren hacer un estudio de asociación genómica, y ellos les van a indicar que el microarreglo con 400.000 marcadores para hacer tu estudio está disponible, ya está diseñado, está fabricado, y es cosa que tú compres simplemente al precio que te indiqué anteriormente, entre 10 y 50 dólares actualmente, y puedes tener los genotipos de tus animales, en formatos de 96 animales por cada array. Y así como lo tienes para salmón del Atlántico, bueno, también lo tienes para el bagre de canal, para el salmón del Pacífico, para las ostras, para las truchas, y qué sé yo, es cosa de ver los productos que tienen estos proveedores y comprar el servicio.
Alternativamente, tú también puedes diseñar un microarreglo específico para tu población. Como mencionaba el profesor Basemagui, las poblaciones son genéticamente diferentes y por lo tanto no necesariamente un microarreglo puede ser de utilidad en todas las poblaciones. Se trata de que así sea, pero no necesariamente eso pudiera ocurrir. Y entonces tú también tienes la opción de diseñar y fabricar tu propio microarreglo a pedido, analizando las muestras de tu población para que sea lo más informativo en tu grupo de animales. Y aquí es importante reconocer que, así como todo, no todo es perfecto. A la izquierda les muestro en una pequeña lámina lo que sería un buen resultado de obtener el genotipo de los animales. Los microarreglos no funcionan por secuenciación, por lo tanto uno tiene que inferir cuál es el genotipo del animal usando otra tecnología que es básicamente de hibridar el ADN con el marcador que tú quieres. Eso emite una fluorescencia y lo que uno tiene básicamente es, luego de escanear el array, colores dentro de una matriz de datos que te permiten inferir cuál es el genotipo por fluorescencia. Entonces, en la imagen de la izquierda tenemos para cada círculo, triángulo, un animal representado, los homocigotos de un alelo a la izquierda, los homocigotos del segundo alelo a la derecha y al centro los heterocigotos. Eso sería un resultado ideal. Pero nota que hay algunos cuadritos grises. Esos cuadritos grises son animales a los cuales no se les ha podido determinar su genotipo. Y como no se ha podido determinar, lo que uno tiene que hacer es imputar ese marcador en función de los marcadores que hayan adyacentes. Eso es algo que se hace de rutina. Esto sería un resultado bueno que uno pudiera tener, pero también están los resultados malos. Por ejemplo, si ustedes se fijan acá, no logra separar para un marcador en específico los homocigotos de los heterocigotos, porque las muestras establecen como dos clústeres que están muy pegados. Entonces, en este caso, bueno, también uno eventualmente lo que puede hacer es imputar, pero ya uno tendría que ir a imputar todos los genotipos de todos los animales, no como acá que solo necesitabas imputar dos animales de todo el resto. Entonces, tienes tu genotipo, lo puedes tener a través de un microarreglo y en caso de que te falte alguna información, bueno, le puedes hacer alguna metodología estadística para imputar y tener en definitiva el genotipo de todos tus animales. Vamos ahora a la segunda parte de mi presentación, donde vamos a ver cómo se aplican estos conceptos de estudio de asociación genómico en 3 casos de estudio. El primer caso de estudio que voy a revisar es el de un estudio de asociación genómica que hicimos para el sexo en salmón del Atlántico, en una población domesticada de salmón del Atlántico, y lo hicimos diseñando un microarreglo específico para esa población que queríamos analizar. Porque cuando usábamos el chip comercial, la mayoría de los marcadores del chip comercial eran homocigotos y por lo tanto no eran informativos para la población que nosotros queríamos estudiar. Entonces se diseñó un nuevo microarreglo, en este caso lo hicimos con la empresa Illumina, y aquí hay una pequeña información que les puedo compartir general de cuál fue el diseño que hicimos, un microarreglo de 50.000 marcadores, eso es lo que mandamos a diseñar. De regreso nos llegó de la empresa Illumina 46.000 marcadores exitosamente sembrados en la placa y con información a través de un pequeño test que uno hace con algunos animales. A la derecha ustedes tienen cuál es la distribución de los marcadores en el genoma del salmón del Atlántico, que tiene 29 pares de cromosomas, y entonces obviamente la mayoría de los marcadores están en los cromosomas más grandes, y los cromosomas que son chiquititos tienen pocos marcadores. Pero esto es importante, uno tiene que diseñar marcadores que estén en todos los cromosomas para tratar, ¿cierto?, de, en esa amplia cobertura, identificar algunos que tengan asociación con el rasgo de interés. Luego de hacer la genotipificación de los animales de este estudio y luego de filtrar por distintos parámetros genético-estadísticos, nos quedamos con un panel de 31.000 marcadores aproximadamente para hacer el siguiente estudio GWAS que les voy a mostrar. Perdón, me faltó un pequeño detalle. En ese microarreglo que nosotros diseñamos, incorporamos marcadores que son hemicígotos para el gen del sexo. Y por lo tanto, si el marcador está en el animal, uno determina que es un macho, como los que se ven acá arriba, porque hay una señal positiva. Y si el marcador no está en el animal, ¿cierto? Entonces, lo que uno concluye es que los animales son hembras. Entonces, de aquí hay un par de ejemplos. Cada círculo representa a un animal diferente. En una gran cantidad de muestras que hemos analizado para 2 marcadores del sexo, y bueno, uno claramente puede ver la diferencia, ¿cierto?, en intensidad de señal sobre 0,5, todos machos, y sobre bajo 0,5 son todos hembras.
Eso también lo agregamos en el marcador, es decir, en el microarreglo. Y luego entonces lo que hacemos es un estudio de asociación genómica, donde tenemos los 30.000 marcadores en función de la variable respuesta, que sería si el animal es macho o hembra. ¿Qué nos permite ese estudio de GWAS concluir? Nos permite concluir en qué lugar está el marcador determinante del sexo o el gen determinante del sexo. Esta figura se llama Manhattan Plot, en el sentido de que marca el relieve de la ciudad de Manhattan en Estados Unidos. Cada puntito que está acá representa un marcador dentro del microarreglo, y los que están sobre esta línea roja que está marcada acá abajito representa que están significativamente asociados por la prueba estadística que hicimos, que fue de regresión, con el fenotipo de interés. ¿Qué cosa interesante hay acá? Bueno, marca el cromosoma 2, porque ese es el cromosoma donde está el gen determinante del sexo, con muchos marcadores, ¿cierto?, que están ahí adyacentes, pero también marca el cromosoma 5 y el cromosoma 12. Y en esta especie lo que ocurre es que hay pseudogenes del gen determinante del sexo que saltaron de ese cromosoma a otros cromosomas y que todavía uno los logra capturar por su variabilidad en esos dos cromosomas. Esta figura es bastante ilustrativa porque mientras más arriba en el eje Y, más significativa es la asociación que tiene el marcador con el genotipo. Y les quise presentar este ejemplo del sexo genético porque es muy fácil distinguir el fenotipo del animal, ¿cierto? Macho o hembra es muy fácil de distinguir. Ya vamos a presentarles ahora algunos ejemplos donde el fenotipo tiene mucha más variabilidad, no es categórico, no es binario. Entonces, obviamente no van a ver una señal tan hermosa como la de ahora de asociación. Vamos al segundo ejemplo. Este es un estudio de caso del salmón del Atlántico donde evaluamos si los salmones son resistentes o no a una enfermedad bacteriana que en Chile es muy importante, se llama Piscirrhexia salmonis, y el propósito es identificar, bueno, obviamente si hay animales resistentes, pero también queremos identificar en qué cromosomas están localizados los genes que podrían eventualmente estar asociados con la resistencia. Aquí le muestro un par de figuras con el fenotipo de los animales. A la izquierda, lo que nosotros hicimos fue desafiar a los animales con la bacteria, inyectándoles la bacteria a dos grupos de peces, vacunados y no vacunados, ese es el ambiente. Y bueno, encontramos que habían diferencias entre esos animales. Algunos mueren y otros no mueren. Los que mueren son los susceptibles, los que no mueren son los resistentes. Pero en este caso, nosotros no usamos como medida de resistencia vivo o muerto, que es binario, sino que lo que quisimos usar fue el día en que el animal muere, que es lo que se muestra en la figura de la derecha. Entonces, si un animal muere muy temprano en el ensayo, por ejemplo a los 20 días, entonces decimos que es susceptible. En cambio, si el animal murió al último día del ensayo, el 38, entonces vamos a decir que es un animal resistente. Entonces hay un gradiente, ¿recuerdan la gráfica de regresión? Hay un gradiente de resistencia o susceptibilidad. Acá abajo, familias, lo que se muestra acá es el promedio de la resistencia de distintas familias, acá abajo en peces no vacunados y acá arriba en el eje Y peces vacunados. Entonces ven ustedes que hay una correlación positiva entre ser resistente con y sin vacuna. Eso para nosotros es interesante y llevamos harto rato investigando ese tipo de cosas. Pero ahora con este fenotipo, el fenotipo número de días en morir, es que les presento un par de resultados de asociación genómico. Noten ustedes que ya la línea de corte está mucho más abajo, hay poquitos marcadores asociados o significativamente asociados con la resistencia, en este rasgo que es poligénico, donde hay un gradiente de posibles resultados. La heredabilidad de la resistencia en este estudio fue de 0,33. Aquí se marcan marcadores significativamente asociados en el cromosoma 12, y marcó otro acá en el cromosoma 26, y noten ustedes que acá en el cromosoma 11 algunos marcadores quisieron levantar, pero no pasaron nuestro criterio de significancia. Esto sería el resultado para un grupo vacunado de peces. Y todo el resto de los marcadores que se ven acá en los distintos cromosomas, bueno, no tienen una asociación que fue estadísticamente significativa. Aquí está la comparativa con el grupo no vacunado. Nota que el grupo no vacunado, la marca del cromosoma 12 no existe, y si recuerdas tú la correlación que no era 100%, no es una la correlación, entonces bueno, lo que vemos ahí es que en realidad los genes que estarían explicando la resistencia en el grupo no vacunado no son exactamente los mismos que
los genes que estarían explicando la resistencia en el grupo vacunado. Nota que sí levantaron algunos marcadores del 11, en el vacunado no alcanzó a marcar, pero aquí sí se marca muy bien. Y este marcador de acá es muy interesante porque en ambos grupos, vacunado o no vacunado, marcó el mismo marcador. Entonces, hay algunas cosas que son comunes, pero otras obviamente que son distintas. Para finalizar este pequeño ejemplo, mostrarles cómo se ve un marcador individual respecto de el porcentaje de mortalidad que se asoció para ese grupo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un marcador del cromosoma 11, que era más importante en los peces no vacunados, y noten ustedes cómo este genotipo genera alta mortalidad versus este otro que genera baja mortalidad. Entonces, esta asociación es la que resulta ser significativa en el test estadístico. Acá tenemos el del cromosoma 12, que era principalmente detectado en los animales con vacuna, y noten ustedes que este genotipo, el GG, está asociado a 100% de mortalidad. En cambio, el opuesto, el homocigoto, está asociado a 36%. Entonces, claro, aquí tenemos un gran efecto. Y el 26, que era común para los dos, aquí también les puse el nombre del gen cercano o asociado putativamente sobre el fenotipo. Entonces tenemos acá un valor negativo. Ahora recuerden que estos QTLs no podemos verlos de forma individual para cada individuo, tenemos que ver la suma de un conjunto. Entonces, ¿qué es lo que sería idealmente un buen animal? Bueno, un buen animal sería que tiene genotipo GG de este marcador, homocigoto de este otro y homocigoto de este otro. Eso sería un ideal. Pero los animales tienen diversidad y a veces puede que tenga un buen marcador para este, pero un malo para este otro. ¿Ya? Eso obviamente da todo el gradiente que nosotros podemos observar en nuestros resultados. Ya para ir finalizando mi presentación, un último ejemplo, en este estudio de caso 3, el color del filete del salmón. Esta es una foto de contexto, no es foto de nuestro trabajo, pero les quise mostrar entonces animales con filete de salmón muy coloreado, que es lo que uno usualmente desea obtener en producción, versus un animal con una baja coloración de filete. Y aquí hay una pequeña reglita que se usa en la industria chilena para cuantificar este fenotipo en una escala de color. Sobre ese rasgo de interés, nosotros obtuvimos en colaboración con la empresa animales desde 2 centros de cultivo en el sur de Chile, y lo que ven acá es la distribución de frecuencia de color, el fenotipo. A la derecha animales con alto color pero en baja frecuencia, a la izquierda animales con bajo color y en baja frecuencia, y la mayoría de los animales en un rango intermedio, ¿cierto? Con alta frecuencia. Esto de arriba es para el color del filete y esto de abajo es para el color belly, que es como el estómago de los peces, que usualmente tiene un poquito más de grasa y por lo tanto se enmascara un poquito el color del salmón. Sobre este fenotipo nosotros hacemos un estudio de asociación genómico y aquí tienen el resultado. 2 señales muy marcadas en el cromosoma 26 y en el cromosoma 14, con una heredabilidad bastante significativa. Y esta marca es muy interesante porque se sabe que en la región donde están estos marcadores hay 2 genes que están involucrados con la oxidación del carotenoide. El salmón, para que tenga ese color, necesita un pigmento que es una astaxantina. Y estos genes lo que hacen es oxidar el carotenoide, por lo tanto le sacan el color o le diluyen el pigmento. Entonces, las diferencias de color que hay en los animales se pueden explicar, por tanto, en la variabilidad que existe en estos marcadores, como muestro acá, del cromosoma 26. Y aquí una pequeña comparativa para visualizar cómo se ven los genotipos en función del color para machos y para hembras. Entonces, ¿qué cosa tenemos acá? Tenemos una gráfica de caja. Y aquí lo que quiero mostrar es cómo es la variabilidad asociado al ambiente. Entonces, fíjate, el genotipo A es el que genera el mayor color, pero hay muchos animales con genotipo A y el color que tienen va del 28 al 21, es decir, una gran variabilidad. En promedio, este marcador genera mayor color en los animales, pero obviamente hay toda una variabilidad que depende del contexto ambiental en el que el animal esté. Lo mismo acá en los machos, tenemos una gran variabilidad, es decir, hay un efecto significativo del marcador en machos como en hembras para el marcador del 26, pero hay una amplia variabilidad obviamente que depende del ambiente y del manejo productivo. Para finalizar mi presentación, espero no haberme pasado mucho, creo que justo, algunas pequeñas conclusiones. La tecnología de GWAS permite identificar variantes genéticas en el genoma de los animales
y asociarlas con rasgos de importancia económico en peces. Eso es básicamente lo que uno puede obtener de un estudio de GWAS. Algunos rasgos, como les mostré para el caso del sexo, las marcas que uno encuentra con variación y asociación al rasgo son muy grandes en términos de su efecto. El efecto del marcador del QTL del sexo es muy, muy grande, por lo tanto, uno identificando el genotipo puede saber exactamente qué fenotipo va a tener el animal, macho o hembra, pero en otros rasgos los efectos son más pequeños de forma individual y por lo tanto la mejor estimación del valor genético del animal no es un marcador, sino que la suma de los efectos de todos los marcadores que tiene. La tercera conclusión es que a pesar de que yo soy genetista y obviamente le pongo mucho empeño en difundir y en fomentar el uso de la genética, si la condición productiva no es adecuada, si tu alimento no es adecuado, si tus peces están enfermos, si tu sistema de producción es ineficiente en términos del manejo del ambiente, bueno, no hay gen que pueda resolver eso y hacer que tengas un éxito productivo. Por lo tanto, siempre la recomendación, la conclusión es la genética es importante, pero tiene que ser acompañada con un buen ambiente. Así como recomendación, es muy importante evaluar los efectos de los marcadores o de los QTL en condiciones de campo. A nosotros nos ha pasado que una cosa es el resultado de laboratorio y otra cosa muy distinta es lo que ocurre en el campo. En general en el campo hay mucha más variabilidad. Y eso implica que no necesariamente el pez que tenga un marcador de resistencia va a ser resistente en el campo. A veces puede obviamente ser susceptible si es que las condiciones ambientales obviamente son demasiado perjudiciales para el organismo. Quiero finalizar obviamente agradeciendo a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo chilena por permitirnos hacer este proyecto, obviamente a la agencia sueca que permite que los colegas estén acá y obviamente financiar parte de la investigación que se haga, y bueno, a todo el equipo de trabajo del laboratorio. Muchas gracias y atentos a responder si es que tuvieran alguna consulta. Muchas gracias, doctor José, por una charla, como siempre, bastante bien detallada sobre los estudios de GWAS, de lo que también tendremos un muy bonito ejemplo más adelante en nuestra última charla, para que se queden hasta el final. Por acá yo tengo dos consultas. Primero, del señor Mauricio Reyes. Muy interesante la presentación de José Gallardo. ¿Es posible tener acceso a su presentación, doctor? Saludos desde Puerto Montt. Sí, por supuesto, Mauricio. La presentación, es decir, mi conferencia está grabada, por lo tanto vamos a subir la conferencia completa en unos días más, así que ahí vas a tener acceso. Muchas gracias, doctor. También tenemos una consulta de César Abraham. Buena la presentación y mi pregunta es, además de conocer la ubicación de los marcadores de interés económico en los cromosomas, ¿cuál otra importancia tiene y cómo se puede utilizar en los programas de mejoramiento genético? Gracias. Excelente pregunta. Déjame regresar con mi presentación a la última que mostraba del marcador asociado al color. Entonces, ¿cuál es la utilidad práctica de esta información? Bueno, la utilidad práctica tiene que ver con seleccionar reproductores con genotipos que permitan predecir que en el futuro vamos a tener muy buen color. Entonces, si estos tres genotipos representan tres reproductores diferentes de un programa de mejora genética, entonces la decisión clara es elegir al reproductor que tiene el genotipo homocigoto del A. Entonces, no solamente me interesa saber cuál es el efecto y en qué cromosoma está, sino que tiene una utilidad. Me sirve para seleccionar al reproductor. Y esto es importante porque el reproductor no lo puedo sacrificar para ver el color que tiene. No lo puedo sacrificar inyectándole un patógeno, ¿cierto? Porque el reproductor moriría. Entonces lo que hacemos es, con la información genética del reproductor, pero sin ver su fenotipo, es que somos capaces de seleccionar al que está a la izquierda de esta figura y descartar al que está a la derecha. Eso como en términos muy sencillos. Y lo que uno espera entonces es que mejore el color en el tiempo, aumente el crecimiento del tiempo o se reduzca la resistencia, se reduzca la susceptibilidad de los animales en el tiempo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por las preguntas. Y tenemos otra pregunta por acá. Excelente presentación, doctor Gallardo. ¿Cuentan con algún estudio que se base en el efecto del ambiente determinante en el fenotipo, como lo pudiera ser un estudio de epigenética?
Sí, interesante pregunta, José. Precisamente, Jacqueline, que ¿cómo se llama? Que nos acompaña como presentadora en esta sesión, aprobó hace un par de meses su proyecto de tesis de cómo la epigenética podría estar influenciando en algunos rasgos de interés económico para salmones, específicamente en reproducción. Y por tu pregunta, bueno, se ve que maneja bastante conocimiento de genética. Entonces, claro, uno tiene una base de información que es la genética, uno tiene la variabilidad que es el ambiente, pero también entre medio tenemos algo que se llama epigenética, que es una suerte de interacción entre ambas que también es variable. Es decir, así como hay variantes de SNP, también hay variantes epigenéticas. Y esas variantes epigenéticas en los modelos actuales de predecir el fenotipo del animal también se están incorporando. Y el propósito de la tesis de Jacqueline es sumar QTL más epigenética para tener una mejor capacidad de predecir los fenotipos de los animales. Muchas gracias, doctor. Gracias, José, por la pregunta. Tenemos, Una más. sí, una más. Buenas tardes, saludos desde México. Una compatriota, yo también soy de México. ¿Han estudiado la microbiota? Pregunta María Leticia. No, en mi laboratorio no hemos estudiado la microbiota, pero la microbiota, al igual que la genética de los QTLs, el ambiente y la epigenética, es un componente fundamental en la expresión del fenotipo de los individuos. Y por lo tanto, se ha asociado también al fenotipo y por lo tanto también podría ser de interés. No recuerdo haber visto si hay algún trabajo que use la variabilidad de la microbiota con propósitos de predecir, pero sí hay trabajos que usan la microbiota como para inducir la expresión de algún fenotipo. Eso sí, eso sí lo he visto, agregando algunos componentes que puedan ser activadores o que fomenten la respuesta inmune o cosas así. Pero nosotros no, esperamos hacerlo con una tesita que está postulando al laboratorio, pero en este momento no tengo datos o más que comentar. Encantado, Leticia.